Nos dice el problema lo siguiente. Tenemos un disco ¿qué pasa? Ok. Tenemos un disco de aire de masa M1. Tenemos esto que tiene una masa M1 y una cuerda y se le permite girar en un círculo de radio R. Entonces tenemos acá que está girando con radio R. Sobre una mesa sin fricción. Acá no hay fricción, por eso le llama disco de aire, ¿no? Es como esos juegos en los tilines o no sé cómo ya le llaman ahora, donde tienes unos discos donde hay aire soplando y vemos que resbala fácilmente, ¿no? Porque no hay fricción. Y dice que se ata una cuerda. Esta cuerda tiene acá en la mesa hay un orificio. Entonces la cuerda está atravesando, atraviesa la mesa y esa cuerda se une a otra masa M2. ¿Ya? La carga suspendida dice que permanece en equilibrio. ¿Ok? Permanece en equilibrio. Entonces tenemos como datos M1, conocemos M2. ¿Y qué conozco de esto? En el momento que me dice que está en equilibrio, sé que su aceleración es cero. ¿Ya? La carga de caso M2, tac, 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 tac. La carga suspendida permanece en equilibrio, mientras que el disco en la tabla da vueltas, mientras que esto de acá está dando vueltas. Ok, pregunta, ¿cuál es la tensión en la cuerda? ¿Cuál es la fuerza radial o centrípeta que actúa sobre el disco? ¿Y cuánto es la rapidez del disco? Ya, lo demás lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos primero con esta parte, que es más sencilla. Ok, ¿qué es lo que harían? Normalmente es un ejercicio que no han visto antes, pero tienen los elementos para hacer. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la metodología que hemos visto desde que hemos visto leyes de Newton? ¿Qué debemos hacer como primer paso? Benjamín. Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿tienes cuántos elementos, Benjamín? Tenemos una masa 1 y una masa 2. Entonces, ¿se mueven como si fueran un mismo cuerpo? No. Por lo tanto, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno. ¿Ok? ¿Y qué esperas de ese diagrama de cuerpo libre después? Haces un diagrama de cuerpo libre y después, ¿qué esperas, Benjamín? ¿Qué vas a hacer después? Resolver las incógnitas que tenemos dependiendo de la facilidad de cada uno. Ya, y antes de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a plantear las leyes de Newton. Sí. Plantear leyes de Newton. Y luego, como dijiste, resolver el sistema de la manera más eficaz. ¿Ya? Esta es la estructura. ¿Ya? Este es el esqueleto de lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, tienen que ya visualizar esto, esta estructura. ¿Ya? Agarro el primer cuerpo. Vamos con el más sencillo. Voy a agarrar M2. Tengo M2. ¿Qué fuerzas hay, Benjamín? El peso, que sería masa por gravedad, y la tensión. Tenemos la fuerza gravitacional, que es la masa por su gravedad, y tenemos la tensión. Es bueno, les he dicho, escribir o dibujar la aceleración. ¿La aceleración acá va hacia arriba o hacia abajo? Benjamín. Creo que iba hacia abajo, no estoy seguro, la verdad. El problema nos dice que permanece en equilibrio. No se mueve. Nos está diciendo que esto no se mueve. ¿Ya? Está estático. ¿Ok? Entonces no va ni hacia arriba y no va hacia abajo en este caso. ¿Ya? Es como si estuviera en reposo. Hacemos las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones hay? Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Vemos que este cuerpo tiene rotación? No. Entonces es más simple, digamos, de lo que estamos viendo. Simplemente vemos que hay un análisis que hacer en el eje Y. Entonces digo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser la masa por la aceleración Y. Y desarrollamos. ¿Ok? ¿Qué fuerzas hay?
tengo la tensión que es hacia arriba, que le voy a poner positivo. Pongo acá un eje de un sistema de referencias, no se olviden, es muy importante. Digo que es positivo, el peso va hacia abajo, es negativo, y tengo que esto es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración del cuerpo es cero. ¿Ya? Entonces acá ya tengo una ecuación. De acá ya sé que la tensión es igual al peso. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién quiere ayudarme a hacer el mismo análisis para el cuerpo 1, para el disco? ¿Quién quiere ganarse puntos para el examen que se acerca? Cuando tenemos un cuerpo, analizo el cuerpo, tengo el disco, ¿ya? Lo voy a ver un poco en diagonal. Bueno, lo veremos como en esta vista, ¿ya? Un poco en diagonal. En el momento que el disco tiene rotación, está involucrado sí o sí el eje rotacional, ¿ya? Entonces, este disco voy a dibujar un eje rotacional, ¿ok? Luego, ¿qué fuerzas actúan en este disco? Si analizo eje radial, perdón, está unido a la cuerda. Entonces, la cuerda está jalando. Existe una fuerza a través de la cuerda. Todo lo que es cuerda es tensión, ya hemos visto. Entonces, existe una tensión. ¿Y dónde está esa tensión? Esa tensión está en el eje rotacional. Cuando el disco está acá, la cuerda va a estar acá y la tensión va a estar acá. Es una fuerza que está rotando con el eje rotacional. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza hay? Esto va a estar un poco mejor, lo hago acá. Se ve más sencillo. Más fácil dibujar. ¿Qué otra fuerza hay? Pues hay el peso. Hay el peso hacia el centro de la Tierra. ¿Y qué otra fuerza más hay? Si este peso está jalando hacia abajo, ¿por qué el disco no se va hacia el centro de la Tierra? Porque la mesa lo está obstruyendo. La mesa está haciendo una normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Decir, ok, voy a dibujar esas fuerzas acá. Decir, tenemos el peso, tenemos la normal, ¿ok? Y tenemos una rotación, ¿ok? Estamos rotando. En el momento que se rota, siempre hay una aceleración radial o centrípeta. En el momento que existe rotación, hay una aceleración radial que va hacia el centro del círculo de rotación. Y aplicamos exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Sí o sí tiene que haber descomposición en el eje radial. ¿Ok? Me fijo en 3 dimensiones. Estamos ahora en 3 dimensiones, ¿ya? Pero no es muy complicado de visualizar. ¿Qué fuerzas hay en el eje radial? En este eje radial que se está moviendo. El eje radial luego va a estar acá, digamos. Estamos acá va a estar el disco. El eje radial va a estar acá. Ahí, ¿qué fuerza va a haber? Va a haber la tensión, la cuerda, va a haber el peso hacia abajo, va a haber la normal hacia arriba, ¿ok? Entonces, todo se está moviendo. ¿Qué fuerzas hay en el eje radial que está moviéndose? La única fuerza que hay es la tensión. ¿Hay alguien que no entiende que la tensión está en el eje radial, que se mueve? ¿Hay alguien que no entiende que es la única fuerza, que la normal y el peso no están en el eje radial? ¿Puedo avanzar? ¿Para todo el mundo está claro? Ya. So, la única fuerza, decimos, sumatoria de fuerzas en el eje radial es la masa por la aceleración radial. La única fuerza que en el eje radial es la tensión. Nada más. ¿Positiva? Sí. ¿Por qué? Porque está en la dirección del eje radial. ¿Ok? Es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Y qué sabemos de la aceleración radial? La aceleración centrípeta
que es la velocidad al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Listo. Esta es ecuación 1, esta es ecuación 2. ¿Cuál sería la tercera, una ecuación más? Decimos, descomponemos en otro eje. Entonces acá es donde tenemos que ver cuál eje está involucrado. ¿Ya? ¿Qué ejes hay? Puede haber un eje horizontal, puede haber un eje vertical, puede haber un eje tangencial. ¿Cuál eje creen que debemos analizar? ¿Qué eje? Una pregunta más sencilla. ¿En qué eje hay fuerzas para analizar? Benjamín. En el vertical. En el vertical. Vemos que ¿dónde más hay fuerzas para analizar? En el eje vertical. En el eje vertical. ¿Ok? En el eje tangencial no hay fuerzas en el problema. No, en este eje tangencial no hay fuerzas. Entonces no vamos a tener nada de ahí. Un eje horizontal como tal no existe, ¿verdad? Porque el eje horizontal está suplantado, podríamos decir, por el eje radial que está en el plano horizontal. Entonces, como estamos haciendo un movimiento rotacional en el plano horizontal, todo el análisis pasa al eje radial, ya no en el eje X. Entonces, si descomponemos en el eje Y, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Qué fuerzas hacia Y? La normal hacia arriba, el peso hacia abajo, igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Este disco se mueve verticalmente? No, está totalmente horizontal. No está saltando, no está yendo hacia abajo el disco. Entonces, aceleración cero. Y de acá tengo otra ecuación. 3 normal igual a M1G. ¿Qué cosas no conozco? Fíjense, incógnitas. La tensión no conozco. La velocidad no conozco. La normal no conozco. ¿Ok? Conozco los pesos, las masas y todo lo demás. Entonces, ¿qué tengo? Tengo tres incógnitas con 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Entonces ya está. Esta parte, este dibujito y estas ecuaciones, ¿ya? Es el 80% de su nota. Eso es lo más importante. Luego es matemáticas. La pregunta me dice, ¿cuánto es la tensión? ¿Cuánto es la fuerza radial? La fuerza centrípeta en el disco y cuál es la rapidez del disco. Entonces, la tensión ya lo encontró acá. ¡Paf! La tensión es M2 por G. Esto es el inciso A. Respuesta. ¿Ok? Vamos por el C. Para el inciso C, me dice cuál es la velocidad. De 2, veo que la velocidad tiene que ser la tensión por el radio entre la masa 1. Acá me falta especificar que esto es masa 1. Masa 1. Masa 1. Masa 1. Masa 1. Un ratito. Ya. Entonces, tengo que la tensión es la masa 2 por la gravedad por el radio entre la masa 1. Listo, tengo en raíz, ¿no? De acá estoy despejando la velocidad. La velocidad 2 es la tensión por el radio entre la masa 1, tensión por el radio entre la masa 1 y todo en raíz, ¿ya? Y reemplazo la tensión, porque la tensión no es dato, ¿ok? No puedo dejar la respuesta en función de la tensión, es M2G, velocidad, ¿ya? Le inciso B, subo con conceptual. Levante la mano quien pueda responder. Yo creo que más de uno de ustedes puede responder. El inciso B me dice, ¿cuál es la fuerza centrípeta? A ver, exactamente dice, ¿cuál es la fuerza radial o centrípeta que actúa sobre el disco? ¿Qué responde? Diego. Inge sería la tensión. Ya, será atención. Jorge, ¿estás de acuerdo con Diego? Ingeniero, porque es la única fuerza que actúa sobre el disco. Ya. Ahora, Diego, ¿por qué sería la tensión? Porque es la fuerza que lo está trayendo hacia el centro del movimiento circular. Exacto. ¿Cuál es la fuerza radial? En otras palabras, digamos, matemáticamente nos está preguntando cuál es la sumatoria de fuerzas radiales o la fuerza resultante. ¿Ya? Y como tú has dicho, la tensión
es la fuerza que está provocando la rotación. Entonces esa es la fuerza radial. ¿Ok? Pero yo hago hincapié en que presten atención, que se les está preguntando la sumatoria de fuerzas radiales, ¿ya? Porque en el caso que hubiera otras fuerzas más, no solamente la tensión, suponte que el problema nos dice que hay fricción, ¿ya? Sería más complejo. Esa fricción, digamos, que puede estar también en esta dirección, ¿ya? Pero la fricción puede estar, un ratito sería cinética o estática, tac, 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 esto se mueve. Ya, pongamos fricción nada más, para no complicarnos. Esta fricción puede estar ahí, pero también puede estar acá, ¿ya? No nos vamos a complicar, suponte que es esta. Entonces, si me pide cuál es la fuerza radial del disco, si hubiera fricción, habría que añadir esa fricción acá. Y la fuerza radial sería la suma de esas dos. ¿Está claro esa parte, Diego? En el caso hipotético. Sí, Ya, entonces, en este caso, como solo hay tensión, esa es la fuerza radial. Pero si hubiera más fuerzas en el eje radial, habría que ser la sumatoria de esas fuerzas. Y si sobre la fuerza radial va a ser igual a la tensión en la cuerda. Ok, problema no muy complicado, si es que plantean bien estas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ahorita, por favor, pregunten. Vamos a pasar a cosas un poco más complejas. Inge, Sí, Fernanda. una consulta. ¿Por qué no hay aceleración tangencial en este ejercicio? Es lo que indica el problema. A ver. Buena pregunta, Fernanda. Mientras se discutaba, da vueltas. Ya. Ok. ¿Cómo explicamos esto? A ver, si la velocidad cambiaría. Tac, 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 tac. A ver, voy a explicar de una manera más sencilla y luego más completa y compleja. Para entender de manera más sencilla, podemos añadirlo acá. Asumir que la magnitud de la velocidad de rotación es constante. ¿Ya? Entonces, si la magnitud de la velocidad es constante, esto, la flecha de la velocidad, no cambia de tamaño. La aceleración tangencial es cero. ¿Eso está claro, Fernanda, o no? Sí, Inge, eso está claro. Ya. Entonces, vamos por ese primer paso. Añadiremos eso al enunciado para simplificar, ¿ya? La velocidad de rotación es constante. Entonces, por lo tanto, sabemos que como la velocidad no cambia en tamaño, es porque la aceleración tangencial es cero. ¿Ok? Ahora vamos de una manera más completa, pero un poco más compleja. ¿Por qué esta velocidad tiene que ser constante? Si la velocidad no fuera constante, Fernanda, si la velocidad no fuera constante, el tamaño, ¿qué cosa cambiaría? Cambiaría la aceleración centrípeta. ¿Por qué no sería constante la aceleración centrípeta, Fernanda? Porque es la velocidad al cuadrado entre el radio. Como esto está cambiando, entonces la aceleración centrípeta también va a cambiar. ¿Está claro hasta ahí, Fernanda? Sí, sí, Inge, Ok. es igual. Y si la aceleración centrípeta cambia, ¿qué cosa tiene que cambiar? Si nos vamos al eje radial acá, si nos vamos al eje radial, si la aceleración radial o centrípeta está cambiando, esto está cambiando, la tensión va a ir cambiando.
¿Ok? Y si entonces la tensión también va a cambiar. Y si la tensión cambia, si esto de acá evoluciona en el tiempo, si está siendo más grande o más chico, acá, digamos, voy a volver a escribir MAY, ¿ya? Si la tensión está evolucionando en el tiempo, esto no evoluciona en el tiempo. Por lo tanto, la aceleración va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, este bloque, la aceleración vertical, ya no puede estar en reposo. Va a caer o va, perdón, va a caer o va a ir hacia arriba. Esta parte es la última parte y la más compleja. Repito, si la velocidad no cambia, si la velocidad cambia, la aceleración centrípeta cambia. Si la aceleración centrípeta cambia, la tensión tiene que cambiar. Y si la tensión cambia, esta aceleración va a evolucionar también. No va a ser cero. Entonces el bloque va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces no sería posible que la aceleración sea cero, que esto esté en reposo. Cuando nos dice que esto está en reposo, de una manera indirecta, más compleja, nos está diciendo que la velocidad de rotación en tamaño es constante y por lo tanto la aceleración tangencial es cero. ¿Se entiende esa parte, Fernanda? Sí, ahora sí, ya está más claro. Ya. Es un poquito complejo, pero ya, lo que acabo de explicar. Ok. Buena remarca, Fernanda. Notaremos eso como participación. Benjamín, ¿no? Benjamín participó. ¿Estás por acá, Benjamín? No. Participó Diego. Diego. Participó Jorge, que no está acá. Y participó Fernando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario de este problema? Ok. ¿Qué hora es? 46 minutos. Lean este problema, ¿ya? Hagamos una pequeña pausa, vayan leyendo para que puedan ir participando y ganarse puntos. Hacemos una pausa de unos minutos.